una reunión con los muchachos y les consulté, ¿tienen VHS? Principi tenía mucho de boxeo, Bonadeo de tenis. No existían los derechos en esa época. Laburamos con eso. Así recuerda Marcelo Tinelli y el plan de acción para seguir vivos luego de que Telesport, la empresa que había inventado el formato de videomatch, se retirara de la producción. Hasta entonces contaban con las imágenes que les proveía ESPN, pero de repente tenían que rebuscárselas. Y llevaban solo unos pocos meses al aire. Tal vez fue ahí cuando nació la mística, el primer momento de quiebre. El equipo original ya estaba conformado, pero recién ahora era puesto a prueba. La consigna era sencilla. Cada uno de ellos especialistas en algún deporte debía aportar los videocasetes de archivo que tenían y con eso armar los informes. Así lo hicieron. Los caballeros de esa primera orden eran muchos. Por entonces, apenas se conocían sus voces porque no salían al aire, sino que comentaban en off, arriba de las imágenes. Esa técnica promovió la impunidad que después fue marca registrada, como en aquellos informes de deportes en el recuerdo, que llegó mucho más adelante. Relatemos esa primera formación original. Primero, los gomas. Teto Medina a cargo del skate, Daniel Jakubowicz en el básquet, Osvaldo Principi con el boxeo. Luego, la línea de defensa, Gonzalo Bonadeo y el tenis, Cocho López en el automovilismo. Unas semanas después del estreno, Lanchita Visio y la aeronáutica. Y más, Eduardo Usni, Alejandro Coxia. Con el tiempo, siguen llegando Osvaldo López, Manuel Torrado, Henry de Rider, César Santomauro, más conocido como el Tortero, el enano Gula Gula, Felipe Mgoug, y un elenco infinito que se mantuvo en constante mutación de allí a estos 30 años. Fueron los pioneros, los que llegaron con casetes y voluntad de juego, los que tienen en su pecho la cucarda de la fundación. ¿Cómo llegaron al programa? ¿Qué recuerdan? Ellos mismos lo dicen en esta nota, que como muchas en esta serie, en recuerdo de Videomatch, no hubiera sido posible sin el trabajo de Eduardo Bejuc, Pablo Caballero, Ezequiel Kogan, Andrés Gómez Franco, Mariano Murphy y Diego Santonovich, los periodistas que realizaron el libro Videomatch/Showmatch-20 años de historia, y en donde aparecen originalmente los siguientes textuales. Marcelo Teto Medina. Yo ya trabajaba en Telesport, la productora que armó Videomatch, desde antes de que surgiera. Estaba en la parte de comercialización y manejaba el tema de deportes menos difundidos, como bicicross, skate, windsurf. También había hecho publicidades como modelo. Recuerdo que había traído un casete de 2 horas de duración con imágenes de skate grabadas en Anaheim, Estados Unidos. Al tiempo, cuando no me acordaba los nombres de los lugares de donde provenían las imágenes, Marcelo se daba cuenta. Y me preguntaba, ¿siempre te encuentra el hueco? Yo tiraba a Anaheim, todo era en Anaheim. El programa despegó. Bonadeo no era Bonadeo,
Era el gordo dulce de leche, el que sabía y jugaba al tenis, y atajaba como una bestia. Jakubowicz era el pelado, el pensante, el filósofo. Principi atraía porque conocía de boxeo, y porque le gustaba la bailanta. Yo era el Tato de chiquito. Pero ya nadie me conoce así. Soy el Teto, me lo cambiaron y me quedó. En una televisión en la que todo tiene que ser perfecto, nosotros nos equivocábamos, jugábamos al fútbol y nos iba mal. Vendimos la imagen del loser, descontracturamos. Éramos atrevidos que estábamos en la tele. El Teto canta, y canta mal. Ese fue el gran clic. Daniel Jakubowicz. Cuando la producción pasa a manos de Marcelo y empiezan los eventos, el primero que se organiza es una regata. Después las carreras de botes de Palermo, y las imágenes por los festejos de los 100 programas rendían más que las de deportes. Videomatch pasó al humor, buscó cada vez más notas en la calle y el responsable fue Marcelo. Podías agregar cosas, proponer, pero conceptualmente el timonel lo tenía él. Marcelo absorbió la percepción de lo popular que emanaba Gustavo Yankelevich y le agregó empuje, sensibilidad, ambición, intuición. Osvaldo Principi estuve en el primer programa, en ese selecto grupo que abrió el fuego. Es más, hasta participé de la charla técnica que se hizo antes de arrancar la primera emisión, que la condujo Ernesto Cherkis Vialo, con Gustavo Yankelevich al lado. Siempre prioricé mi carrera en el boxeo, así que lo otro, lo humorístico, era un extra. Hoy, con los hechos consumados, me pregunto si no fue un error. Nadie, en ese momento, imaginó que Videomatch derivaría en un programa humorístico. Yo fui uno de los últimos en engancharme con el tono de joda. Y me lo respetaban. Cocho López a mí me convocó Gustavo Yankelevich. Me dijo, me gustaría que hicieras cosas divertidas con los autos. Peleate con Juan María Traverso. Y en las carreras llevé el programa al interior. Arrancó como un programa serio y estricto. Cada uno tenía su libreto de acuerdo con el vídeo que iba a mostrar, pero a los 3 meses cambió por completo. Empezaron las jodas al aire. Los vídeos no se conocían, entonces inventábamos cosas. A mí me tiraban bollos de papel y cuanto más jodíamos, más se enganchaba la gente. Aparte, todos teníamos nuestras ocupaciones. A esa hora había que joder para mantenerse despierto. En la calle, el público nos pedía que les mandáramos saludos, el diariero, el policía, entonces metíamos sus nombres en lugar de los deportistas que nadie conocía. Eduardo Usni el medio muchas veces ha ninguneado Videomatch, pero se ha copiado todo. Quizás sea por el perfil de Marcelo. Es el tipo que hace más rating en la tele y aún así se lo discute, pero en este país se discute a los ídolos.
Ya en el primero o segundo año de Ritmo de la Noche te dabas cuenta de que pisaba fuerte. Es una cuestión de sensibilidad. Lanchita era el que tiraba a cualquier verdura. Nos dábamos cuenta y nos moríamos de risa. El Teto siempre decía lo mismo. Todas las competencias de skate eran en Anaheim, Estados Unidos. Vos veías que el fondo era España, pero para él era Anaheim. Ricardo Lanchita visió el primer programa de Videomatch. Lo vi en casa, con mi mujer. De repente, noté que nadie hablaba de motonáutica. Yo gané 5 campeonatos de la especialidad, corría en Europa, tenía auspiciantes, y desde el 85 hacía un programa de radio. Me voy al canal, le dije a mi mujer. Y fui. Pedí con la producción, pero mucha bola no me dieron. Me mandaron a las oficinas de ESPN. Ahí fui a ver a Daniel Jakubowicz, me presenté, le conté lo que hacía y me preguntó si tenía material. Sí, por supuesto, le contesté. Mentira, no tenía nada, un cara dura. Entonces fui a ver a Daniel Scioli. ¿Qué iba a hacer? Le pedí material prestado. Volví con Jaku y le dije, este es mi material. Un chanta total. ¿Gustó? Ahí, en la oficina que Marcelo tenía en calle Florida, me empezó a decir Lanchita. Así me nombró al aire, y quedó. Alejandro Coxia. Me crucé al grupo fundador en un momento crucial. A 4 meses de haberse lanzado Videomatch, cuando parecía que se levantaba. No podía ser mufa. Pero siguió con Yankelevich, Marcelo, y nuestro apoyo, el de los sesudos columnistas que llevábamos nuestros VHS. Hoy todavía algunos colegas me enrostran maliciosamente mi pasado teenagesco. Giles. No saben lo bien que la pasé. Seguí leyendo la historia de la canción, la venganza y la casualidad que dieron vida al oso Arturo y el dinosaurio Bernardo, las mascotas de Videomatch el 2019 de Marcelo Tinelli. Showmatch Humor, 3 ficciones y el objetivo de llegar a Netflix.